Estás en sintonía de Luxor TV y hoy vamos a hablar del cambio, de lo que se aproxima. Es vital que compartas este video con todos tus amigos, tu familia, para que puedan comprender lo que está sucediendo en este preciso momento. Aunque tú no lo creas, hay cambios que se están dando y tengo la noticia. Vamos entonces a iniciar esta transmisión. ¿Cómo están todos ustedes? Espero se encuentren sumamente bien allí donde están. El cambio se está dando y el primero de ellos, aunque la gente no lo crea, es el IRS. Y te preguntarás, ¿qué es esto? Bueno, este sistema está siendo desmantelado piedra a piedra, para que sepan. Ya está pasando. Así que quiero ir con la información y vamos con el análisis profundo de cuál es la situación de Estados Unidos con estos grandes cambios que se avecinan. ¿Estás preparado? Vamos con el dato. Como todos ustedes saben, Luxor Tech es una compañía que se dedica básicamente a buscar información sobre el universo de las finanzas, todo lo que es la tecnología que nos va a llevar hacia el nuevo paradigma. Aquí vamos a tocarles temas relacionados con el QFS, el sistema financiero cuántico. Vamos a hablarle de los teléfonos cuánticos que también están por salir y mucha información relacionada con el país del norte, con la tecnología que se está generando a través de Elon Musk para poner orden y hacer justicia con todo lo que ha hecho el cabal, porque han sangrado mucho la economía de ese país. Tanto es así que el presidente Trump ha recibido, como quien dice, este gobierno, pues sequito, completamente sin nada de dinero. Entonces lo que se va a perseguir es crear un sistema donde todo esté interconectado, y para eso Elon Musk se va a encargar de hacer una serie de auditorías a diferentes agencias del Estado para desarticularlas y purgar todo el gobierno que existe actualmente. Quiere decir que se van a reducir toda clase de gastos innecesarios y un puñado de personas van a llevar esto a cabo para que el gasto gubernamental sea lo menos y de esta manera pueda ser más eficiente. Lo primero que están haciendo, adivinen qué es, pues básicamente están desarticulando el IRS. Planean cerrar más de 120 oficinas y rescindir contratos de arrendamiento en 13 a 128 ubicaciones como parte de las medidas de reducción, porque como ustedes saben, esto no lo aguanta nadie. Trump ha llegado y como magnate empresarial lo primero que va a hacer es reducir los gastos innecesarios que la administración pasada pues derrochó en gran medida. ¿Ok? Eso es lo que está sucediendo. Le voy a mostrar el logotipo del IRS para que puedan entender un poquito de qué les estoy hablando. Ok, como pueden ver, este es el logotipo de la Casa Blanca. Y por acá les voy a mostrar el logotipo del IRS.
Esta es la Oficina de Recaudación de Impuestos de los Estados Unidos. Quiere decir que el 40% de lo que tú recibas en beneficio o en ganancia de cualquier tipo de negocio que tú tengas con una empresa en los Estados Unidos, se lo tenías que dar al IRS. Si tú facturaste $1.000.000 en ventas y tu retorno, por decirlo así, tu ganancia libre después de haber pagado todo tipo de gastos de los empleados, haber pagado los costos de los productos que estás vendiendo, te queda una ganancia. Supongamos que esa ganancia fuera de $100.000. Esos $100.000, 40.000 se los lleva el IRS, que es tu dinero, que tú has trabajado y te has zurrado durante un año para, pues, tener un beneficio, y lamentablemente, pues, estas cosas suceden. El 60% entonces te queda para ti. Este tipo de impuesto ha creado tanta amargura en el pueblo norteamericano que muchos artistas de cine decidieron no pagarlo. Se hicieron de la vista gorda, y las consecuencias de esto, pues, fue que a muchos los metieron presos producto de no pagar este impuesto. Entonces, esto se va a acabar. No va a haber más ese impuesto. Se van a llevar a cabo arrestos masivos, y el IRS poco a poco, pues, no va a tener ya más poder. La Reserva Federal está lista para la foto, como decimos acá, ya quedó finalizada, también está desactivada, y el logotipo de la Reserva Federal lo pueden ver acá. Este es el logotipo. Esto va a desaparecer también. Ya eventualmente, pues, la impresión del dinero privado y controlado por el cabal no va a tener poder. Claro, esto va a generar una emergencia en el país del norte, porque el dinero todavía está circulando, los dólares todavía se utilizan, y eso hay que cambiarlo, porque al fin y al cabo ese papel se deteriora, se daña, y adivinen qué, lamentablemente cuando esto sucede hay que reemplazarlo, y pues ahí hay un problema. ¿Qué va a hacer el país del norte? Hasta donde tengo entendido, ellos van a crear un nuevo dólar del Tesoro Nacional, creado por ellos. Dicen que se va a llamar el dólar arcoíris porque tiene colores. No es como este dólar que, pues, no tiene nada más que un solo color, se ve de un solo tono. El dólar arcoíris tiene varios colores. Esa es la diferencia. ¿Será que Trump nos da la sorpresa? Esto lo tienen muy callado. Para que esto se dé, y estos van a ser los síntomas y el inicio de lo que llamamos NESARA y GESARA, se tiene que desmantelar, como les dije, la Reserva Federal y el IRS. Aquí está, Reserva Federal y el IRS. Si esto no se desmantela, pues no tiene nada, no tiene ni un sentido NESARA y GESARA. O sea, seguimos en la misma y no vamos a avanzar. Pero resulta que las cosas sí se están dando. Y las cosas sí están sucediendo. ¿Para dar inicio a qué? A la redistribución de la riqueza. Para que a todos nos llegue esta riqueza. Pero hay un problema. Porque las personas piensan que esto va a suceder así. Todo el mundo es rico ya. No. Esto va por etapas. Es como una cascada. ¿Ok? Va por etapas para evitar el caos. Porque lo que menos se persigue es evitar el caos. Recuerden que la programación de las masas ha sido tal que en todas las películas, series, telenovelas,
en el diario vivir lo que predomina es el trabajo. O sea, todas las historias están relacionadas al trabajo. Te levantas a cierta hora, te vas a tu trabajo, almuerzas y regresas a casa para la hora de la cena. Y por lo general hay mucha historia con este tema. Esto siempre ha sido así. Entonces, cambiarte el chip de que ahora no vas a trabajar, porque en realidad ir a trabajar es hacer algo que no te gusta. Porque el que sí le gusta lo que hace, entonces ya no trabaja. Eres una persona que estás viviendo de lo que te fascina. Si eres un deportista y vas a jugar un partido de básquetbol o de béisbol y te están pagando muy bien, pues para ti eso no es un trabajo, es un deleite cada vez que entras en una temporada deportiva, porque tú dirás, voy a hacer lo que me gusta. Aquel que le están pagando por sus servicios, porque es un cirujano, él disfruta haciendo eso. En realidad esa persona no está trabajando, está haciendo su vocación. Pero para aquel que no está en ese término, resulta que esa persona sí está trabajando porque tiene que hacer algo que no le gusta. Tiene que ir a una oficina a contar y hacer inventario y vender cosas que no le gustan, porque no le toca de otra. Tiene que estar en la construcción haciendo trabajos difíciles y pesados porque no hay dónde ir. Y su profesión, que era cantante profesional en su país, como ya su país está quebrado, pues salió de allí y no logró éxito donde fue, y lamentablemente se tiene que dedicar a la construcción, por decirlo así. Y no tengo ningún problema con aquel que hace el trabajo de la construcción, porque hay constructores que son felices con su trabajo. El detalle aquí es el concepto de el trabajo. ¿Ok? El trabajo siempre conlleva diríamos, un simbolismo de esclavitud. A eso es donde quiero ir. Entonces la idea es sacar ese concepto del equivalente mental de la humanidad. No es fácil, porque muchos piensan que trabajo representa dinero. Claro, te van a tener tantas horas y te van a pagar tanto, y si vas a trabajar vas a recibir esa recompensa como un esclavo. Pero si todo cambia y ahora pasa esa era de la esclavitud a ser una era de abundancia, donde ya tú no tienes que ir a trabajar, ¿qué va a pasar? Muchas personas pueden entrar en shock y pueden colapsar y se pueden sentir muy mal porque están acostumbrados a la rutina. Entonces es por eso que este asunto viene poco a poco. Se les va a dar primero mucho dinero a los humanitarios para que puedan ayudar a otros a salir de esa conciencia de esclavitud, esa conciencia del trabajar y trabajar y trabajar y no tomar ni siquiera vacaciones. Voy a trabajar. Mientras el trabajo, por decirlo así, para ti sea algo de disfrute y alegría y que todos los días tú te levantas para hacerlo, entonces quítale el nombre, porque eso no es un trabajo. Tú estás haciendo algo que a ti te gusta. Podrá ser un oficio, una oportunidad, pero lo estás disfrutando. Si lo estás disfrutando, automáticamente se le quita la palabra de esclavitud, que es trabajar por recibir una recompensa. Entonces, esto es lo que no quiere el estado profundo. No les interesa sacarnos de esa rueda de el samsara, por decirlo así. Para aquellos que no saben qué es el samsara, es una rueda de encarnaciones, eso está en sánscrito, donde tú naces, creces, te desarrollas, te reproduces y te mueres. Llegas a viejo y te mueres y vuelves, naces, creces y así. Estás en un ciclo de nunca terminar. Si ya lo ponemos en los términos de Robert Kiyosaki, bueno, sería estar en la rueda de la rata, en la carrera de la rata, que estás buscando el queso ahí adelante y todos los días estás en eso. No eres libre, no tienes libertad, estás siempre trabajando, no puedes hacer lo que te gusta. Y la idea de todo esto es que se acabe para siempre ese concepto del trabajo
y empecemos con una nueva humanidad que no va a trabajar, sino que va a hacer lo que le gusta. Cada quien enfocado en su área, en su vocación, como tiene que ser. Entonces la gente me preguntaba, Eri, pero si todo el mundo recibe el dinero, nadie va a querer ir a trabajar. Yo, bendecida sea la humanidad que piense de esa manera, que ya nadie vaya a trabajar, que cada quien esté en su ubicación. Entonces por eso lo van a hacer escalonadamente, para ir quitando ese concepto. Aquel que reciba los fondos dirá, espérate, yo me estoy liberando de este trabajo rutinario que yo no quiero hacer. Ahora sí voy a poder desarrollar mi idea de negocio para ofrecer un servicio a la comunidad. Entonces, aquel que no tenga ese grado de conciencia, pues seguirá en la rutina del trabajo. Y siempre va a haber personas que van a liderar y otros que eventualmente seguirán a esos líderes y con su entusiasmo podrán entonces formar parte de una comunidad, de un equipo. Y de esa manera, pues el concepto cambia radicalmente. Eso viene y no es fácil, créame, porque las personas se pueden sentir golpeadas porque lo quieren sacar de las cosas que hacen, de su rutina. Pero el IRS ya está siendo desmantelado y eventualmente esta compañía privada que recauda impuestos para, ya ustedes saben para dónde, para la corona, le vamos a decir así, porque en Estados Unidos en este momento pues todo ese concepto de la nobleza y eso ha desaparecido. Eventualmente vendrá con el tiempo como tiene que ser, pero la corona allá de, ustedes saben de dónde, no voy a decir el país para evitar problemas, creó este sistema y pues por mucho tiempo estuvieron aprovechándose del pueblo del país del norte. La ilusión se ha roto, el estado profundo se está derrumbando. Enviaron a su último adláter a desatar la tercera fiesta mundial. Ya ustedes saben a quién me estoy refiriendo, a Zelensky. Y como yo les digo, por sus frutos los conoceréis. ¿Quién está buscando la paz? Pues el comandante en jefe, Donald Trump. ¿Quién no quiere la paz? Pues este señor que fue a visitar al presidente a su despacho oval y que le armó pues un barrio de trifulca y respetándolo en su propia casa. Entonces, ¿qué sucede con todo esto? Bueno, ya nos dimos cuenta qué es lo que está pasando y por qué esta gente no quiere que seamos libres, ¿ok? Quieren armarse, ya ustedes saben de qué, de una tercera, ¿ok? Y eso es lo triste, ¿no? Cuando estas personas están diciendo por ahí que ellos mismos van a financiar, los mismos europeos dicen vamos a financiar nosotros la guerra, pues ya que no nos quieren dar el dinero, pero no es que financien la guerra, es que no haya, esa es la idea, pero quieren ir por el camino que no corresponde. Observen aquí, este señor fue allá, ok, se reunió con todos ellos, ahí le dan palmada, hiciste bien lo que tenías que hacer, tranquilo, sigue con el juego, sigue con tu actuación, que para eso te hemos contratado, eres un perfecto actor, te vas a llevar tu estatuilla, tu Oscar, porque estás haciendo un excelente trabajo. Y esta información está circulando y lo más probable pues es que Estados Unidos se salga de la OTAN. Así de simple. Tengo que decirte también que producto de todo esto que está pasando, pues el FMI y el Banco Mundial están implosionando. Su dominio sobre la humanidad se está desgarrando pieza por pieza. Estas cosas están sucediendo frente a nuestros ojos. Y es así. Esto no va a parar. Nos informan que el pasado 26 de febrero, ¿ok?
El presidente Donald Trump firmó la ley GESARA. Ok, eso está circulando por allí. Si ya están sonando las campanitas, es porque se acerca el carrito de helados. Entonces, si están diciendo por allí que el pasado 26 de febrero ya el presidente firmó, ya sea que le llamen GESARA o que le pongan otro nombre, porque esto puede pasar. Esto pues ha desencadenado, por decirlo así, pues cambios monumentales en la historia de la humanidad. Quizá por eso cuando llegó Zelensky el día 27 a la Casa Oval a hablar con el presidente, quizá por eso le ardió mucho que este jueguito de la tercera fiesta mundial pues se iba a acabar, y actuó de esa manera. Son tantas especulaciones, son tantas cosas que están pasando por ahí que quién quita, ¿no? Que los mismos europeos no quieran que esto se acabe. Pero vamos a ver qué pasa. Esta semana y la otra que viene van a ser semanas definitivas. Como yo lo veo, pues es un golpe mortal que se le está dando al sistema financiero que ha esclavizado al mundo. Lanzar GESARA representa eso: abolir la esclavitud a nivel mundial. Vamos a ver qué pasa. La alianza militar ha estado planeando esto durante décadas y ahora finalmente, pues, según nos dice el comunicado, está sucediendo. Vamos a ver qué otra noticia viene por acá. Dice, les pregunto yo a ustedes, ¿qué piensan ustedes sobre esta ley GESARA? ¿Será posible que esto suceda? ¿O será un cuento de fantasía para muchos? ¿Estás a favor de que esto se dé? ¿O piensa que es una fantasía? Déjamelo en la cajilla de comentarios, por favor, para poder entender qué es lo que piensa esta comunidad de Luxor TV. El sistema de control está siendo eliminado. Para que esto tenga sentido, la condonación de deudas se tiene que poner en marcha. Y es allí cuando entramos al famoso jubileo, ¿ok? El jubileo de la deuda. Y eso está sonando mucho porque parte de que GESARA se dé involucra que todas las deudas, específicamente todo lo que se aplica a los préstamos ilegítimos, las hipotecas, las deudas de tarjetas de crédito, básicamente ese tipo de deudas deben ser totalmente resueltas. Ya si tú tienes una deuda de otra cosa, donde hiciste un contrato, otro tipo de deuda, bueno, ahí ya es menester que, pues si compraste un carro de paquete y lo estás pagando, lógico, eso tú lo adquiriste, ¿no? Pero piensen en un bien hipotecario, donde te sacan la mugre. Después de 10 años, 15 años de estar pagándole, ya tú cancelaste esa casa hace rato y todavía debes 2 veces el valor de lo que te costó. Entonces, ese tipo de sistema no debería existir. El sistema bancario actual, pues, está controlándonos y eventualmente, cuando nazca GESARA, porque he escuchado por ahí que quieren hacer una fiesta una vez que esto se dé, entonces notaremos que los bancos terminarán siendo solamente asesores financieros y no podrán controlar nunca más tu dinero. Porque ahora, al día de hoy, tú vas a un banco y haces depósito. Tienes el dinero recaudado de tus ventas, de tus negocios, debajo del colchón, por así decirlo. Y cuando tú vas a un banco, adivina qué pasa, tú haces un depósito. Ese depósito, que es tu dinero, es un préstamo que tú le estás haciendo al banco. ¿Por qué lo haces? Quizás por miedo a que se prenda el colchón, hay un fuego y pierdas todo el dinero porque se quema todo ese papel. Porque te asustaría que de pronto cuando
vas a observar el dinero debajo del colchón, no está porque alguien se lo llevó, por muchas razones. Entonces tú depositas el dinero porque te sientes un poquito protegido y seguro, porque quieres utilizar la tecnología de ese banco, porque quizá tiene una buena aplicación y buenas herramientas conectadas con los comercios y es fácil poder pagar tus cuentas sin tener que formar la fila. Ok, es un servicio que ofrecen los bancos al día de hoy. Pero una vez que el sistema Quantum sea liberado, pues tendremos esto almacenado en ese sistema. Eventualmente eso circulará, irán casi como en paralelo, ¿no? El sistema tradicional de los bancos eventualmente irá allí en el mismo carril, pero el sistema QFS será el que dará entonces la norma, la guía hacia dónde va todo. Y eventualmente a los bancos no les va a tocar otra que aceptar esto. Dicen, no, ya todo el dinero suyo ya está en el sistema nuevo, ya no podemos hacer nada. Ahí no podemos meternos, no podemos cobrarle ningún tipo de recargo ni nada de esto por usar la plataforma. Así que ya lo que somos nosotros como banqueros somos meros asesores financieros. Si quieres te damos pues esa asistencia y ya usted hace con su dinero lo que quiere. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Por eso todo esto es un camino, porque aquel que no se ha educado financieramente, pues puede derrochar mucho de este capital y se le pueden complicar las cosas. La idea es que esto no suceda, pero es importante la educación financiera. La Reserva Federal, como les dije, se está desmantelando. El cartel bancario privado que controlaba a la República de los Estados Unidos desde 1913, imagínense ustedes, está siendo absorbida por el Tesoro de Estados Unidos. Ya no van a poder controlar ni gastar los recursos del Estado. ¿En qué? En los presupuestos negros. Eso ya no va a poder suceder. Ahora todo va a estar contabilizado. Y el nuevo sistema que nos va a presentar Elon Musk, pues según lo que escuché en varias entrevistas, es crear algo que esté todo conectado. Porque al día de hoy todo está separado. Divide y vencerás. Pero resulta que Elon Musk lo que quiere es poner orden a través de la tecnología, como un equipo IT que ha contratado Donald Trump, y darle sentido a todo esto que viene, ¿ok? Es muy importante. Por acá, pues, las personas conectándose, haciendo todo tipo de preguntas. Voy a ver si me alcanza el tiempo para poder responderles algunas preguntas. Dejémoslo casi para el final del video. Seguimos con más datos. Billones de riquezas robadas se han incorporado. Cuentas en paraísos fiscales. Fideicomisos ocultos y reservas de oro están siendo tomadas del estado profundo, del cabal, del deep web, del deep state y devueltas al pueblo. ¿Cómo se le va a devolver este dinero al pueblo? Pues todo ese dinero recaudado que está haciendo el gobierno de Donald Trump, pues una parte, me imagino, porque es que hay una hiperinflación y también pues hay muchos gastos. La idea es que se produzca Nesara dentro de Estados Unidos y el pueblo norteamericano reciba parte de estos dineros incautados. Esa es una manera de activar Nesara. Pero hay que limpiar mucho dentro de este pantano, hay que drenarlo completamente y sanearlo. Y eso es lo que está sucediendo en estos instantes. El mismo sistema QFS ha permitido que todo esto pues se esté dando, porque este sistema ayuda para que poco a poco con su tecnología este sistema va desmantelando, descubriendo y ubicando dónde están estos fondos ilegales que les pertenecen a el pueblo de Estados Unidos y eventualmente a tu país. Porque hoy día está pasando en Estados Unidos. Toda esta prueba se está haciendo en Estados Unidos. Pero una vez que todo esté, como quien dice, en orden en el país del norte, que todo lo que ha hecho el QFS ha ayudado mucho
a balancear esta riqueza que solamente está en el 1% de la población humana, entonces vendrá la ayuda a otras naciones. En un video que hice, Donald Trump, entre líneas, lo dice, que él va a apoyar a otras naciones, pero se requiere la paz. Es urgente la paz. Para que Gesara se dé a nivel mundial, tenemos que estar en paz. Quizá Gesara pueda arrancar en Estados Unidos, pero primero se tienen que dar todos los arrestos también. Poner a todo el cabal, ya ustedes saben dónde, en la isla. Y después que eso se haga, podría venir entonces Gesara y eventualmente Gesara, pero se tiene que dar la paz. ¿Y qué hizo el señor vestido de negro completamente? Fue a la Casa Oval a buscar problemas. No quiso agachar la cabeza, no tenía humildad ante el presidente de los Estados Unidos electo por el pueblo norteamericano y le faltó el irrespeto. Le dijo un montón de cosas, no se puso de acuerdo y lamentablemente no quiso agachar ni ser humilde. No quiso, está bien, cómo no, hagamos lo que usted diga y busquemos la paz, porque los seres oscuros son así. No buscan en ningún momento estar en orden y en armonía con lo que está sucediendo. Todo lo contrario, quieren guerra, conflicto. ¿Ah? ¿Lo están viendo? Y eso fue lo que pasó. Él viene en un país lleno de guerra, quiso traer su guerra a la Casa Oval y Donald Trump le dijo, no señor, por aquí no. Entonces, déjenlo respirar, pues. Entonces vamos a salirnos de la OTAN, debería decir el presidente. Y ya, dejemos a esa gente sola y que Putin se encargue con su espada de fuego azul de cortarle la cabeza a esa hidra. Ya allí no podemos hacer absolutamente nada. Ya veremos qué pasa. Hay mucha tela que cortar. Hay muchas cosas que esperar. Cuidado que si llega a alguna negociación, esperemos que así sea para evitar la tercera fiesta mundial. Continuamos por acá, a ver si tienen algún tipo de preguntita, vayan haciéndola allí, vayan colocándola. Vamos a ver qué otra cosa tengo por acá. Como les dije, pues el sistema de recaudación del cabal, pues ya está. Entonces, ¿qué va a suceder? Ya no van a cobrar impuestos. Bueno, la idea de esto es crear un impuesto universal, un impuesto que cada nación pues tendrá algo similar del 14%. Y esto básicamente va a funcionar y se va a aplicar a todo producto no esencial. ¿Ok? Y tú dirás, pero ¿cómo es esto de los productos no esenciales? Bueno, básicamente sería un impuesto del 14% para comprarte cosas que tú no necesites. Por lo menos todo tipo de joyas no son necesarias, así que las joyas pagarían ese impuesto del 14%. Pero si tú vas a comer a cualquier tipo de restaurante, pues no pagarías impuestos. Si vas a comprar un carro que estará en el orden económico de cualquier familia, no pagarás impuestos, al igual que una casa. Pero si te vas a comprar un castillo, una mansión, ahí sí pagarás el 14%. Si te vas a comprar este carro de lujo de último modelo, que quizás no lo necesites, lo saques una vez al mes porque es muy costoso moverlo y porque el seguro cuesta una fortuna, pagará el 14%. Si te vas a comprar un yate, lógico que pagarás el 14%. Pero si vas al súper, si vas a atención médica, sea la que fuere, porque necesitas algo, pues una atención en particular, ya sea psicológica, una atención psiquiátrica, lo que fuere, pues no pagarías nada. Al igual, si vas a utilizar las medbed militares, tampoco vas a pagar ningún impuesto de nada, es completamente gratuito. ¿Ok? Esa es la idea. Adiós al IRS, que significa Servicio de Impuestos Internos. ¿Ok? Básicamente, en inglés sería Internal Revenue Service. Revenue Service. ¿Ok? Ese sistema, pues, ya lo están desmantelando. Por ahí saldrá la noticia en la caja tonta, porque
La gente, si no ve la noticia en la caja tonta, dice que todo esto es cuento. Pero bueno, vamos a esperar que salga, porque ese es otro problema. Los medios masivos y los medios de noticias son el cuarto poder del Estado. Y lamentablemente estos medios masivos están controlados por el cabal. No lo controlan los gobiernos. Entonces ahí hay un problemita, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a demorar en que esto desaparezca? No lo sabemos. Pero la lucha continuará. Este sistema tributario corrupto que drenó a los estadounidenses durante décadas, como dice la noticia, ha terminado. Se está introduciendo un nuevo sistema, como les dije, un nuevo sistema tributario y básicamente cobrará un 14%. La moneda respaldada por oro está llegando, porque si desconectamos el sistema financiero actual, en este caso el dólar, que es una moneda de reserva mundial, tenemos un problema. Y adivinen qué. ¿Cómo vamos a reemplazar entonces el uso de esa moneda? Por eso yo les digo que en cualquier momento Donald Trump tiene que anunciar esto. Pero me imagino que él va primero a limpiar, a tratar de coger lo más que se pueda, recuperar cuentas perdidas, dineros perdidos con este sistema, para entonces, una vez que ya él tenga las arcas llenas en su país, de su gobierno, con este dinero que no le pertenece a Estados Unidos, es un dinero pues corporativo, entonces él dirá, hagamos el cambio a el dinero estatal, el dinero creado por la República de los Estados Unidos. Entonces, cuando eso suceda, ya tendremos la noticia, porque eso pues lleva un proceso. Ellos lo están haciendo de forma callada, lo están haciendo para entonces pues lanzar todo este asunto ya de forma masiva. Este dólar que van a hacer va a ser un dólar respaldado por oro. Esa es la diferencia del dólar actual que hay, no tiene respaldo absolutamente en nada. Este dólar va a ser respaldado por oro. Y eventualmente el dólar que conocemos pues ya quedará desarmado. Entonces se convertirá el dólar arcoíris, si hay que ponerle un nombre, ¿no? En un dólar respaldado en oro. Entonces, todas las monedas de los países eventualmente serán revaluadas una a uno y buscarán ese patrón del dólar, del oro, ¿ok? Para que todos estemos hablando el mismo idioma. La nueva moneda respaldada por el Tesoro de Estados Unidos restaurará la estabilidad económica y la transparencia. Esto puede ser anunciado en cualquier momento, quiero que sepan, ¿eh? El sistema financiero cuántico QFS está en línea. Quiere decir que ya lo están poniendo a prueba. Y se han dado cuenta porque él entra como si fueran las raíces de un árbol a todo el sistema financiero SWIFT actual, que es el sistema lento y obsoleto que existe, y está interpretando en cada computadora, en cada transacción, si ese dinero se ha utilizado para el bien o se ha usado para el mal, ¿ok? Y está haciendo de las suyas el QFS, de forma callada y clarita. Entonces, todo ese dinero que están rescatando, pues va a servir para todo lo que es GESARA. Son miles de millones de dólares que el cabal tenía metido en cuentas oscuras, en paraísos fiscales, en toda clase de negocios. Por eso yo les digo, esto hace que el cabal esté en pánico. Ellos están ahora mismo en modo de pánico, que no saben qué hacer. Y cuando sean liberadas la lista del señor Einstein, que eso va a salir en cualquier momento, pues vamos a ver una realidad triste, pero inevitable, porque van a salir muchos personajes que nosotros pensábamos que eran los buenos y resulta que eran los malos. Y aquellos que tú piensas que son los malos son los buenos, porque están haciendo que todo esto suceda frente a nuestros ojos.
todos los movimientos de este estado profundo están siendo expuestos poco a poco. Están tratando de colapsar los mercados porque en su desesperación eso es lo que quieren, pero el equipo de Trump lo anticipa. ¿Gracias a qué? Al QFS. Ah, están haciendo esto por aquí, espérate, agarra por acá. Como si fuera una máquina del tiempo, se adelanta a los hechos porque este sistema utiliza ordenadores cuánticos no creados por seres humanos, ¿ok? Son tecnología de los hermanos galácticos que le han dado esto, pues, como proyectos extraterrestres especiales ocultos para que toda esta tecnología se desarrollara. Están financiando ciberataques, pero el QFS ¡plac!, los bloquea. Es una cuestión que no van a poder con esta tecnología porque pues, tiene años luz de lo que han podido crear aquí en este planeta y pues no pueden con este sistema. Por eso les digo, lo que están haciendo ahora es lo que tienen a su alcance, en este caso los medios masivos. Todavía como eso no lo puede controlar el gobierno de Estados Unidos, pues lamentablemente están difundiendo miedo a través de los mass medias, los medios masivos. Y están ocultando la verdad. Y tú ves como que hay confusión. Esa es la idea. Tratar de desinformar a través de los medios masivos. ¿Cómo tú puedes hacer? Bueno, tú invierte la tortilla, ¿ok? Cuando dicen algo, tú lo pones al revés y ahí está la verdad. Así es como lo tienes que hacer cuando tú ves la caja tonta y observas este tipo de noticias extrañas que para el común de las personas dirán, no, esa es la noticia, eso es verdad, eso es lo que está ahí, es lo verdadero. Vale, cuidadito con eso, ¿no? Porque así es que nos han tenido durante décadas. Tengo que informarte que los arrestos masivos han comenzado. Ya esto está pasando. Era algo que nos decía Gesara, ¿no? Que eventualmente cuando esto entre, pues veremos los arrestos masivos. Esto ya está sucediendo en el país del norte. Observen lo que pasó en México. Todas las cosas se están dando poco a poco, pero hay que empezar por la cabeza. Europa ya estoy viendo que se está desconectando. No sé qué va a pasar con ellos. Esperemos que pues alguien se ilumina ya en Europa y ponga orden. Ya veremos, el tiempo lo dirá. Recuerden que Europa lamentablemente está, ya ustedes saben, son sombreros oscuros. Y no es fácil eso. No es fácil eso porque los sombreros blancos están haciendo su trabajo y pues nos estamos dando cuenta de lo que está sucediendo con el gran show que pasó en la Casa Blanca. Ok. Otro detallito muy importante que quiero que sepan. Trump en cualquier momento nos va a dar un anuncio importante. El estado profundo lamentablemente se ha quedado sin tiempo. Ya, o sea, ya ellos están desesperadísimos, no saben qué hacer. Una vez que todo se nivele, entonces Gesara será anunciado por Trump. La pregunta es, ¿utilizará la palabra Gesara? ¿Qué opinas tú? Déjamelo en la cajilla de comentarios. Muchos dicen que quizás no utilicen el nombre Gesara, que quizás le pongan otro nombre, no sé. Ya veremos qué sucede. Lo importante es que yo he notado que quizás el término que está utilizando Donald Trump para decir Gesara es la era dorada. No sé qué piensan ustedes al respecto. Cada vez que él dice la era dorada se está refiriendo a Gesara, porque Gesara sería eso, una era dorada, donde se acaba toda limitación económica y salimos de ese problema en todas partes. No sé, pienso que quizás ese sea el nombrecito, pero esta es mi opinión como youtuber, no quiere decir que eso sea así. Investiguen, investiguen.
Los eventos que se van a desatar nos darán la razón sobre este asunto, porque todo esto se está viendo pues poco a poco. Desde que Trump asumió el liderazgo, asumió el control como presidente de Estados Unidos, él no ha parado. Observen, desde el día 20 hasta la fecha, mantiene un ritmo intenso. Está a buen ritmo. Quiere decir que pronto nos pueden dar la gran sorpresa, porque el cambio ya se está dando. Voy con las preguntas en la caja de comentarios. A ver qué dicen ustedes. Voy desde abajo. Dice Eric, ¿dónde te puedo mandar una información? Aquellos que me quieran contactar para informaciones y datos, me escriben o van al portal web yosoyjuan.com/contacto. Ahí están mis redes sociales, ahí me pueden contactar, me pueden escribir. Preferiblemente no me llamen, yo trato de no atender llamadas. Mándenme notas de voz, enlaces o texto, por favor. yosoyjuan.com/contacto. Allí me pueden encontrar. Voy por acá, dice, abran su signo de interrogación para poder responderles algún tipo de pregunta. Por acá preguntan que qué más da el nombre. Bueno, el nombre tiene un significado, ¿no? Ok. Sigan con sus preguntas, por favor. ¿Qué más tienen por ahí? ¿Qué más tienen? ¿Qué quieren saber? Me informan. Vamos por acá a ver. Bueno. Están todos calladitos ahora, pero escribieron bastante en la transmisión. Ahí está el chat, lo estoy viendo, hay bastante información. Bueno, me alegra mucho que estén aquí conectados conmigo en este vivo. Si tú pones GESARA en Google, si fuera que no existiera, no aparecería nada, pero ya hay mucha información en Google. GESARA significa Ley de Recuperación y Seguridad Económica Global o Ley de Reforma y Seguridad Económica Global. Busquen la información a través de Google o el sistema de búsqueda. No utilicen inteligencia artificial porque las IA todavía están alimentándose de todo esto y Google pues tiene más tiempo porque ha ido acumulando muchos datos de las personas que buscan información y está mejor alimentada. La inteligencia artificial todavía le falta un poquito sobre estos conceptos. Voy al final a ver qué pregunta tienen por acá. Dice, he leído que Telegram, que las mayores se depositarían varios millones. Que a los mayores se depositarán varios millones. Ok, más o menos lo que yo tengo entendido de este asunto, de cómo va a ser distribuido la riqueza, esto va por edades. Las personas más longevas van a recibir más dinero, los más jóvenes menos y los de edad intermedia estarán en la mitad. ¿Ok? Por eso un ejemplo, los jóvenes 8 millones, los de edad intermedia, eso hasta hay como una especie de tabla. Podríamos estar hablando alrededor de unos 13, 14 millones, ya los mayores arriba de 20 o 22 millones de dólares. Esto es un aproximado, ¿no? Pero bueno, hay que ver cómo va a ser todo este asunto, ¿ok? Todo esto hay que esperarlo y cuando uno tenga la información ya veremos qué es lo que pasa. Dice, vamos por acá. Dice que por qué Trump no interviene en Venezuela para tumbar a Maduro. Eso no es tan fácil, no te creas que invadir un país es así de fácil. Te pongo el ejemplo de Panamá. Todo el mundo quería que Estados Unidos invadiera Panamá y tomó mucho tiempo. Cuando llegó el momento y nadie lo esperaba, sucedió.
Nadie lo esperaba esa madrugada del 20 de diciembre. Todo el mundo creía que eran fuegos artificiales que estaban probando, no sé, pero ¿para qué? Si no es Navidad. Pero sucedió. Nos agarró a todos de sorpresa. No sabemos el momento ni la hora, pero eso puede suceder. Ya sabremos cómo va a ser todo el procedimiento. Marco Rubio dijo en unas conferencias que él pues sabe que Venezuela pues nada que ver con la Casa Blanca, ¿no? Ahí él sabe que las cosas no están bien y que eso tiene que terminar en cualquier momento, pero ¿cuándo va a ser? No lo sabemos. No pierdan la esperanza, es muy importante, no pierdan la esperanza porque la sorpresa puede llegar en cualquier momento cuando ustedes menos lo esperen. Mis amigos de Venezuela. Pregunta, abran y pongan los signos de interrogación. Dice, me están hablando acá de los niveles de las ballenas tenedoras, el tier 1, 2, 3, 4A, 4B. Ya iniciaron o cuando inician. Hasta donde yo tengo entendido, eso está en proceso. ¿Ok? Está en proceso y se les ha permitido a estas personas que están a la cabeza de estas dispensaciones económicas que se les van a dar, que puedan ir a las camas médicas para que puedan estar con buena salud y buena energía, que están en ese proceso. Dicen, Eric, ¿qué marcará la partida del Papa? Mire, yo te digo algo, lo que yo he escuchado en los cables internos militares dicen que ya él, pues ya ustedes saben, y que el que está allí, pues en realidad no es él. No se extrañen ustedes que después que pase la Semana Santa nos den una sorpresa con ese asunto. ¿Ok? O que hagan lo que el cabal siempre ha hecho. La persona se muere, ¿ok? Desaparece. Buscan un actor o un clon y lo ponen allí a que dé la cara. Pero esa persona es un títere. No opina ni dice nada, obedece, sí como no yo obedezco. ¿Ok? Eso puede pasar también. Así lo han hecho por mucho tiempo. Muchos líderes se van y ponen el clon y el cabal está controlando a ese gobierno, a ese país, con este tipo de tecnología que, como les dije en otros videos, muchos de estos sistemas de clonación están en la Antártida. ¿Ok? Vamos por acá. Saludos de Bogotá. Pregunta, ¿cuándo inicien los pagos de GESARA? ¿Las pensiones seguirán? Bueno, esto nos lo pregunta Erenia. Yo pienso que sí, Erenia. Esto va a continuar por un tiempito. Porque eventualmente toda la humanidad va a tener una pensión de por vida. ¿Ok? Y no va a ser una pensión chiquita. Va a ser una pensión suficiente para vivir. Porque va a suceder que las personas que reciban esta fortuna, como no tienen educación financiera, la van a derrochar. Y al cabo de 4 o 5 años no van a tener ni un centavo. Porque esto va a pasar. Claro, esperemos que hayan comprado su casa y su buen carro y un par de propiedades y que las hayan pagado, ¿no? Con esta fortuna. Pero una vez que se acabe esa fortuna, entonces viene un plan de mantenimiento para que la humanidad no vuelva a caer otra vez en la pobreza, donde todos recibiríamos una cantidad mensual. Estoy hablando de cifras como de $3,000 a $4,000, lo que he escuchado por allí, 2,000 en algunos casos, para que esa persona pueda vivir, ¿ok? Quizás no como un millonario, pero pueda vivir cómodamente y tener todas sus cosas. Esa es la idea de que este sistema lo que persigue es la libertad financiera, que ya no seamos pobres a nivel material, que eso se acabe de una vez por todas. Dice por acá, voy a parar, pero esto va un poco rápido. Me están preguntando de los 5,000, que si es para todos o solo para algunas personas. Hasta donde tengo entendido, esos $5,000 que van a dar en Estados Unidos, que Elon Musk recaudó a través de sus pesquisas que están haciendo, creo que va para un sector de la población en particular. Búsquenlo por internet, por ahí debe estar la información, los datos,
pero no es para todo el mundo, no es para todos, no es para todos los norteamericanos, va para un sector en particular. Dice Luis Aguirre, ¿quiénes son las ballenas? Las ballenas, por decir un ejemplo, son personas que el QFS ha identificado, y una vez que este sistema financiero cuántico ha detectado que esta persona es un buen ser humano porque tiene un historial de toda su vida, no solo de esta en este planeta, sino que ha hecho un historial. Recuerden que este sistema no solo existe o va a existir en la Tierra, esto existe en otros lugares del cosmos. Entonces, este sistema hace un análisis de esa alma y dice, esta persona perfectamente le podemos dar este fondo, un fondo, pero son cifras que uno parecen como fantasía. Son cifras, son millones de dólares. Y estas personas lo van a recibir, estas personas ya lo saben, ya los han contactado y le han dicho, tú vas a recibir este fondo y tú te vas a convertir pues en un país máster, pues un maestro de país, o sea, vas a tener tanto dinero en tu país que tú vas a ser como esa ancla. Nadie puede saber quién eres tú, tienes que estar calladito y tú vas a hacer el trabajo, con tanto dinero vas a hacer el trabajo, obras sociales y apoyar todo lo que se vaya a hacer con esta riqueza a nivel mundial. En cada país van a poner a una de estas personas. Son almas seleccionadas por su corazón, por su forma de ser, porque saben que no van a llevarse el dinero para gastarlo en cosas humanas y mundanas. Saben que son almas que pueden servir a otros. Y después vienen los humanitarios, que también son personas que tienen esa capacidad de ayudar y servir. Ellos también van a recibir mucho dinero. Y van a crear entonces proyectos especiales, proyectos humanitarios, donde la humanidad, donde todos nosotros nos vamos a beneficiar de eso. Cuando ustedes comiencen a observar esos proyectos, muchos van a decir, esto está, aquí hay algo raro, esto, y es gratis. ¿Cómo? Espérate. Siempre la malicia, ¿no? Si es gratis es porque te van a estafar o cuidado con una cosa. Siempre la malicia humana, porque nos han sugestionado tanto con esto del trabajo, de que si no te zurras como un salvaje, no tiene importancia, ¿ok? Que nos cuesta creer que esto pueda suceder en cualquier momento. Ahí está el detalle, ¿no? Voy por acá con más preguntas, ya para terminar la transmisión. Estamos llegando casi a la hora. Dice, la vida es bella. Buenas noches, saludos de la República Dominicana. ¿Iniciará GESARA antes de la implementación del QFS? No, después. Porque ya el QFS está implementado, ¿ok? Ya el QFS está operativo, lo están probando y están ayudando a los sombreros blancos a detectar dónde están las fugas de capital y dónde están las fugas de el lavado de dinero y de todo lo que se está haciendo con este fiat pues manipulador. Ellos están recaudando ese fondo gracias al QFS para entonces después lanzar GESARA a nivel mundial. El nombre debe ser Trunsara. Bueno, eso está sonando por allí. Luis Aguirre aquí, gracias por la respuesta. Dios te bendice. A ti también. Bendiciones. Cambian fecha, calendario gregoriano. Bueno, esa es otra cosa que también nos ha engañado por allí, ¿no? El cambio de calendario. En realidad, pues deberíamos usar el juliano, ¿ok? Como era antes, que va conectado con las fases de la luna y con el periodo menstrual de la mujer. Pero entonces nos imponen el gregoriano, que pues allí salimos de sintonía a nivel cósmico porque los días no caen como tiene que ser. No sé, pudiera ser que en un futuro eso lo cambien también. Por eso decían que la Navidad del 2024 iba a ser la última Navidad. Porque eventualmente si cambian ese calendario, pues ya desaparecería todo eso de la Navidad y todo lo que involucra esa historia de la Navidad y todo el engaño que no han hecho con ese asunto de la Navidad. Y saldría la verdad, que es lo que estamos esperando, que se manifieste la verdad de dónde venimos, hacia dónde vamos, quiénes somos. Y eso va a suceder cuando se dé el EBS. El EBS no va a ser global, como lo están diciendo por allí.
El EBS va a ser, pues, escalonado, ¿ok? Va a ir de a poco. Y se está soltando, quiero que sepan. El EBS se está dando en muchos canales informativos de YouTube y en las redes de Telegram. Ahí se está soltando el EBS. Lo que pasa es que cuando se haga masivamente, pues va a crear un shock a la humanidad y hay que hacer esto con calma. El que la vio, pues es porque estuvo atento a ello, se despertó, entendió todo este asunto y se ha puesto a investigar. ¿Qué es lo que yo le digo a ustedes? A mí no me crean nada de lo que yo le estoy diciendo aquí. Ustedes investiguenlo. Y si al investigarlo se dan cuenta que algo de lo que yo le estoy diciendo les suena, entonces sigan investigando y sigan conectándose con la información que yo les doy en este canal. Ok, vamos con más preguntas por acá ya para finalizar. ¿Cómo se conectará el QFS con nuestro ADN? No tengo ni la menor idea cómo es esa tecnología, porque eso nos supera a nosotros como raza. Recuerden que el QFS no solo tiene que ver con el dinero, ¿no? Eso es una implementación que le han hecho aquí en la Tierra. El QFS es un sistema catastral que él hace como una especie de inventario en todo el planeta de todo lo que hay, todo lo que tiene, los minerales, el oro, las personas, cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos niños, cuántos de tanta edad, cuántas porciones de tierra, donde hay gente habitando, o sea, eso es un sistema que él verifica todo lo que hay, cuántos peces, cuántas tortugas, hace un inventario global de todo, imagínense todo a la milésima de lo que existe en la Tierra. Eso es el QFS. Ese es el sistema que no han implementado. Y el QFS ha estado estudiando a la humanidad y a la Tierra por décadas, por siglos. Eso está aquí desde hace rato. Lo que pasa es que no van a permitir conectarnos a ese sistema para poder entender todo esto y salir del sistema que está utilizando el Cabal, que es una inteligencia artificial que ellos tenían porque la misma fuente vino y destruyó todo, lo desintegró. La tecnología de la fuente es 1000 veces más superior que la de Cabal o de cualquier ser oscuro. Así que la fuente mandó a sus representantes y fulminaron la inteligencia artificial que controlaba todo. No estoy hablando de las que han creado los seres humanos, no, eso es chichepiña. Eso es para jugar un ratito. No estamos hablando de inteligencia artificial que tienen un poder que controlan todo, absolutamente todo. Bueno, eso ya fue destruido hace buen rato, desde el año pasado, casi de octubre comencé yo a recibir información sobre este tema un poquito más atrás, de que eso ya estaba pasando. Vienen cambios radicales, créanme, cambios radicales. ¿Y qué pasará con las herencias históricas? Bueno, las herencias, aquellos que tienen tierra y posesiones de real estate, ¿no? Eso está. Si tú tienes algo que tú vas a heredar de alguien, pues se hereda. Yo no sé con el QFS si eso va a ser heredable o qué, no sé cómo va a ser esa historia. Honestamente no. Pero si son bienes materiales, claro que va a existir eso. Si hay alguna riqueza que tú heredas de tu padre, pues eso seguirá. Tú recibirás esa herencia del sistema viejo. Dice Angélica. Dice, se están recibiendo llamadas de números fuera del país, por ejemplo, en Colombia, y llaman de otros países. Miren, ustedes tienen que tener un cuidado con esto de las estafas, porque sí está sucediendo que las personas reciben un correo. Tengo un caso de un amigo que me dio todo su ejemplo, ¿ok? Y yo estuve en conversación con esa persona y me dijo, se lo pongo así rapidito, Eric, me acaba de llegar un correo, me mandó la captura del correo, donde me van a dar 1.8 millones de dólares, que esto tiene que ver con los fondos de liberación. ¿Qué hago? Yo le dije, contacta a la persona que te está escribiendo y mantén una conversación y usa tu lógica, usa tu sentido común
usa tu intuición, ¿ok? Y la persona me dijo, yo lo voy a hacer así, y yo lo dejé. Después me escribe, hace 2 días aproximadamente, Eric, era una estafa. Yo, ¿cómo supiste que era una estafa? Bueno, el correo no era un correo de un banco, porque debe ser un correo de un banco. En la página web no tenían. El correo debe estar asociado a esa página web de ese banco, un banco conocido en tu país. El correo era de Gmail, Hotmail, póngale el servidor que ustedes quieran de correo electrónico. Y lo que yo les he dicho es, cuando le llegue esta notificación, ahí le van a poner un número de teléfono donde ustedes tienen que llamar. Ustedes llamen y agenden una cita. Se agenda la cita y ustedes van al lugar de redención, que por lo general se están utilizando los bancos porque ya ellos tienen las infraestructuras para tener que gastar en un edificio para que la gente vaya a retirar sus fondos por algo mecánico que tienen que hacer. No tiene sentido. Entonces están utilizando los bancos por eso. Entonces te llega la notificación, agendas tu fecha y yo les digo, vayan siempre con una persona o dos. Lógico, nada más vas a poder entrar tú, porque uno no sabe si es un engaño, ¿me entiendes? Mejor tener protección de un familiar, algún amigo, y vayan juntos. Cuando lleguen al lugar, si es un banco, bueno, nada más puede entrar usted, entre, y una vez que tú llenes toda la documentación, te van a hacer firmar un contrato de silencio, un NDA, ¿ok? Este contrato de silencio es para que tú no salgas por ahí diciéndole que ya eres multimillonario. Porque si sales diciendo que eres multimillonario, pues te puedes buscar un problema. Mejor quédate callado. Y así no se despiertan, ¿ok? Los buitres de que esto está pasando. Y hay muchas personas que ya han firmado y están calladas. ¿Por cuánto tiempo? Por lo general son 90 días. Pero eventualmente lo mejor es mantener esto en silencio. Ya cuando todo esto se divulgue, todo esto sea liberado, entonces ya uno podrá conversar. Y haremos videos sobre ese tema cuando ya la gente tenga los fondos. Pero mientras eso no suceda, yo no puedo hablar de nada de eso porque no es lo mejor en este momento. ¿Ok? Sí es importante que usted tenga los datos, la información de lo que está sucediendo, que estén informados, porque, pues imagínate, una persona que nunca ha visto nada de esto y le llegan, pues dice, no, yo no voy a contestar esa cosa, déjala allí. Es para que le den seguimientos. Dice Janet, dice, ¿qué pasará con la presentación de Trump mañana en el Congreso? No sé qué va a pasar, Janet. Vamos a ver qué sucede, hay que darle seguimiento. Recuerden que para el 7 de marzo, Donald Trump va a dar inicio a una actividad importante, un congreso de criptomonedas, donde él va a regular todo lo que es esta industria. Porque blockchain es una tecnología desarrollada por los seres humanos, creada específicamente para tumbar al cabal, al dinero fiduciario. ¿Por qué se creó esta tecnología? Porque lo que pasó, pues ustedes saben, en el 2008 pues, hubo una caída financiera enorme y es ahí donde nacen pues todo este concepto de crear un dinero digital independiente a la banca central. Blockchain es completamente descentralizado y cada quien tiene su dinero en una wallet y puede hacer cualquier tipo de negocio con ese dinero. Bueno, Donald Trump el 7 de este mes va a hacer una reunión importante sobre ese tema y vamos a ver qué sucede, ¿no? Porque ya es hora que las criptomonedas las regulen y aquel proyecto que esté regulado pues va a ser un proyecto legal y ese proyecto va a convertirse en un medio de pago. Vamos acá con más preguntas. Dice, ¿qué pasará con Corea del Norte? ¿O qué situación está ahora? Bueno, yo lo que he escuchado es como que ellos se están despertando, ¿no? Como que han abierto la frontera y ahora están, como quien dice, activando la maquinaria del turismo, ¿no? Y vamos a ver qué sucede, ¿no? Algo bueno creo que puede suceder en ese país. Las cosas pueden cambiar, créanme. Y Donald Trump tiene buenas relaciones con ellos, quiero que sepan. Con ese presidente, pues. Que Donald Trump tiene una capacidad de negociación, de conectar con los corazones de los líderes, que es muy importante. Claro, el líder que es oscuro automáticamente va a sacar su puñal, ¿no? Su daga.
y la va a enterrar en el costado de aquel que va a llevar la luz, porque estas cosas son así. Dice por acá, lo relacionado al proyecto de esa señora no sé absolutamente nada, no quiero tocar el tema porque no tiene que ver aquí nada con el canal. Vuelvo y repito, pelen el ojo, usen el discernimiento y estén atentos. Dice acá Carmen Valeria, gracias Eric, bueno, bendiciones. Voy con unas últimas preguntas. Yo creo que te respondí, María, ahí con lo de las criptos. Hay muchas noticias sobre las criptos. Pues ya te respondí porque Donald Trump va a apoyar a las criptomonedas. Una última preguntita por acá. Dice, pues no veo nada, no hay ninguna otra pregunta. Lo de anunciar Gesara por parte del presidente Trump, no tengo fecha de cuándo van a anunciar eso, Fernando. Lo que sí estoy viendo son los efectos de la causa. Todas las causas generan un efecto y estoy viendo esos efectos en lo que está haciendo el presidente Trump. Vamos a ver por acá. Dice qué pasará con las fundaciones sociales. Es que viene una transformación muy complicada. Miren, es que Gesara no solamente es la parte monetaria. Gesara tiene que ver todo con la liberación de las 6.000 patentes que hay de tecnología. Agarremos un ejemplo, básicamente. ¿Qué va a pasar con toda la industria médica cuando salgan las medbed militares? Y comience esto en el país del norte, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué ustedes creen que va a pasar? Pues se va a empezar a generar una transformación. Y muchas empresas gigantescas, imperios enormes, se van a ir desarmando y van a desaparecer en el tiempo. Y vendrán otras cosas mejores para la humanidad. Entonces, imagínense lo grande que es la industria médica. O sea, eso es gigantesco. Pues cuando esto suceda, pues lamentablemente muchas personas van a tener que transformar sus servicios, aquellos que están dedicados a la parte médica. Van a tener que aprender a educarse nuevamente con esta tecnología que viene y cambiar el chip. No le va a quedar de otra. El que no lo haga, pues eventualmente se va a disipar en el tiempo toda esa actividad. No creo que eso suceda en 5 o 6 meses una vez que salgan las camas médicas. Esto va a tomar su tiempo, ¿ok? Porque también es una actitud mental de las personas. Las personas que creen en el universo de la FARC, pues básicamente seguirán tomando sus pastillitas y sus cosas porque le dan poder con su mente a eso, sabiendo que el 50% de mucha de la medicina son placebos, porque se han dado cuenta de que la mente es poderosa, ¿no? Pero en la medida que vaya pasando el tiempo, veremos estos cambios. Lo importante es que esto todos los días notamos que está sucediendo y eso es lo que cuenta, eso es lo que vale. Gracias a Dios tenemos a Trump allí que está haciendo que esto sea posible. Él es el director de toda Gesara, quiero que sepan. Y él es el que está orquestando todo este asunto. Tiene un tiempo y lo que se le exige es que para poder que Gesara se dé, tiene que haber paz en el planeta. Las cosas se le están saliendo un poquito fuera de control con esto que está pasando con Ucrania, pero vamos a ver qué pasa. Todavía hay tela que cortar por aquí, cosas que ver. Vamos por acá, alguna otra preguntita aquí. Alguien preguntó de Fortnite, dice Master Leo, para implementar Nesara, previamente debe declarar al dólar de la Reserva Federal sin valor, aprovechando que el oro se lo han robado en Fortnox. No necesariamente. Ya ellos saben que en Fortnox pues no está todo el oro. Créanme que el QFS ya les investigó y por eso ustedes ven a Elon Musk agarrando un ladrillo
y pintándolo con un spray dorado, ¿no? Por ahí ha salido ese meme. Porque ellos saben que no está completo. Pero quiero decirles que ellos tienen una reserva también. El mismo gobierno de Donald Trump tiene una reserva en Nevada. En el Reno tienen ahí guardado bastante oro. También en Texas hay bastante oro almacenado. O sea, Estados Unidos no solo tiene oro almacenado en estos sitios especiales, lo que van a hacer es desmantelar y quitarle la máscara de la mentira a estos lugares para entonces darle el verdadero uso. El poco oro que encuentren ahí está bien, pues venga para acá. La idea es meter es llevarlos al conflicto, porque eso es lo que les gusta al cabal, con esto que está pasando, para que pongan el oro donde tiene que estar. Es mejor que sea así. Y Donald Trump le está dando el tiempo, ¿no? Para que eso esté lleno, porque una que se den cuenta de que aunque sea haya una barra que la rayen y es tuxteno, que es lo que dicen por ahí que es lo que están reemplazando como oro, pues se va a formar la debacle. Y de esa manera ellos dirán, bueno, ahora confiscamos todo eso y nos quedamos por habernos engañado. Y este oro le pertenece a Estados Unidos y todo esto se va a utilizar para la gran prosperidad y la edad dorada. Es así como yo lo veo, ¿no? Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa con todo este asunto. Claro, hay mucho oro que, como les dije, que estaba en el Vaticano, todo eso se recuperó, eso lo tienen guardado. Bueno, quiero decirle que me siento contento por esta transmisión. Quiero darle las gracias a todos ustedes por estar en sintonía de Luxor TV. Seguiremos avanzando con la información y vamos a ver qué pasa esta semana. Muchas cosas van a pasar positivas y avanzaremos entonces con más datos y noticias para ustedes en este su espacio Luxor Tech. Nos vemos pronto.